Un saludo a estudiantes del Seminario de Metodología e Investigación y que también están iniciando su proceso de trabajo final de graduación, así como aquellos que también ya están en su proceso de trabajo final de graduación de la maestría en gerencia de proyectos. En este video vamos a trabajar lo que son los requisitos de las técnicas de recolección de información. ¿Por qué se habla de requisitos? Porque uno diría, simplemente se plantea una técnica y una herramienta y esta debería ser más que suficiente para que con la información que se obtenga el proyecto sea cierto, sea objetivo, pero eso no ocurre así. Primero, definamos qué es una técnica. Una técnica es un conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una actividad determinada, en especial cuando por medio de su práctica requieren habilidad. O sea, una técnica conlleva una serie de actividades prácticas que en su conjunto se denomina o genera lo que nosotros llamamos como técnica propiamente. Y a veces confundimos la técnica con la herramienta, porque la herramienta es el instrumento. Por ejemplo, muchas veces hablamos de la encuesta propiamente como la herramienta cuando la encuesta es una técnica y la herramienta es un cuestionario que instrumentaliza la encuesta. Entonces, tenemos que tener claridad que, por ejemplo, en actividades como la encuesta, no solamente es plantear un cuestionario y enviarlo y ya, no, ese conjunto de pasos que hay que tener claridad cuando se establecen las preguntas, cómo establecerlas y de cierta manera es lo que define claramente una técnica. Y el proceso riguroso que se siga para poder definir claramente la técnica y que ésta pueda ser aplicable durante el proyecto son parte de los requisitos o características propiamente de las técnicas. Entonces, hay dos elementos principales que deben cumplir todas las técnicas. Deben ser confiables y deben ser válidas. Vamos con el concepto de confiabilidad. Es que es el que ofrece medidas certeras cercanas a la verdadera medida de cada sujeto o unidad estadística. Para esto, por ejemplo, ya hemos definido una población, hemos definido una muestra, definimos si es un solo sujeto o un grupo sujeto, nuestra unidad estadística, pero nos da una confiabilidad cuando nos acercamos a ese patrón. ¿Cómo nos da confiabilidad? Bueno, cuando tenemos resultados que nos generan que hay una tendencia o un patrón a lo que más o menos suponemos que ya había establecido, y ese puede ser desde el punto de vista cualitativo nuestra verdadera medida. Pero eso es lo que da confiabilidad, y la confiabilidad también va asociado al parámetro de validez, el cual es el grado en que un instrumento logra medir lo que se pretende con él. ¿Y eso qué le da la validez? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles técnicas, algoritmos probabilísticos, estadísticos o demás también de la práctica propiamente son aplicados? Por ejemplo, una observación es más válida cuando se realiza por un grupo diferente de expertos con criterios independientes y que después hacen un trabajo tipo focus group en el cual establecen una única visión. Eso da una validez al resultado porque no está sesgado por el único pensamiento o visión de una persona, pero da confiabilidad también porque ofrece ciertas medidas desde varias aristas que al compararse pueden generar una tendencia o lo que se considera la verdadera medida. Entonces, esos dos conceptos son los más importantes a considerar cuando se establece una técnica, que ésta sea confiable y genere validez al resultado. Entonces, ¿cómo se construye la herramienta? Para construir la herramienta, primero hay que establecer claramente cuáles son las categorías que queremos trabajar dentro de esta, y puede ser para una o puede ser para varias categorías. Estas categorías van a definir también a partir de la pregunta generadora. Se van a construir las preguntas que sí van a los instrumentos desde las generadoras, y a esto también se le puede construir unidades de valoración, desde intervalos, desde el uso de variables nominales, ordinales también, que puede ser en un orden establecido, pueden ser elementos más cuantitativos, pero eso es lo que va a permitir la construcción de la herramienta. También tipos de preguntas, por ejemplo, ese es otro mecanismo de construcción de este tipo de herramientas, pero ese análisis constructivo hay que tenerlo claro antes de comenzar a desarrollar la herramienta.
¿Cuál es el error más común que se comete? El desarrollar las herramientas sin haber hecho esta planificación o entendimiento de qué es lo que nosotros queremos, y entonces generamos un sinfín a veces de preguntas, de consultas, de herramientas de seguimiento, de valoración, que no van a aportar valor porque están basados en una reacción y no en un proceso analítico y de planificación. Otro elemento importante es que a la hora de construcción de herramientas, poder codificar los datos, tener claridad de cómo los vamos a procesar, si va a haber una prueba piloto del instrumento, no importa el que sea, para con ello corroborar tal vez un patrón inicial y a partir de eso considerar la confiabilidad de la aplicación ya en vivo o en caliente de la herramienta, y también qué modificaciones o ajustes se deben realizar en la construcción de los instrumentos. Entonces, estos son elementos necesarios para que una herramienta sea confiable y sea válida. Les agradezco su atención. Mi correo josantamaria@itcr.ac.cr. Les ha explicado José Roberto Santamaría Sandoval y quedo a su disposición.